y caemos de rodillas, Señor. Arrodillamos nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra alma delante de ti, Señor, porque solo tú mereces ser honrado, ser glorificado y ser alabado, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, estar en tu presencia. Señor, te damos gracias también porque hoy nos has permitido llegar a este lugar, Señor, y estar bien, Señor. Estar aquí a tu lado y saber que aquí, Señor, nada, absolutamente nada nos puede faltar. Bendecimos tu nombre y declaramos que tú eres nuestro Dios. Gracias por la palabra que hoy recibiremos y gracias también, Señor, porque sabemos que tú hablarás a nuestros corazones. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, vamos a comenzar nuestro servicio y estos días o estas semanas el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de lo que nosotros somos para Él, qué somos en sus planes, qué papel nos toca jugar o participar en esos planes y cómo nosotros de alguna manera siempre estamos buscando la evasiva, buscando la manera de esquivar aquellas cosas que Dios dice, necesito que hagas esto. El tema de hoy se llama, para variar un poco, se llama Yo, el Jonás moderno. ¿Sí han escuchado y conocen la historia de Jonás? A ver, levante la mano el que no. Ok, perfecto. Digo, no está perfecto que no la sepan, sino que ya sé que vamos a explicar la historia de Jonás. Jonás fue un profeta y esta historia de Jonás no solamente se trata de hablar acerca de un profeta rebelde. Es el espejo o es el reflejo de lo que muchos de nosotros somos. De lo que muchos creyentes somos. ¿Por qué? Porque Jonás, siendo profeta, conocía a Dios. Dios hablaba con él, por eso era profeta. Y aún conociéndolo, él en un momento dado toma una decisión que es huir de la presencia de Dios, huir de la voluntad de Dios, como si pudiésemos huir del plan divino y de la presencia de Dios, ¿verdad? El Jonás de hoy no es un Jonás incrédulo, porque si estamos diciendo que el Jonás de la Biblia era profeta, el Jonás de hoy es aquella persona que conoce de Dios, que sabe de Dios, que es creyente, pero muchas veces se niega a obedecer completamente la voluntad de Dios. Y la quiere obedecer, pues, a su manera, ¿verdad? Entonces, el Jonás de hoy no es otra cosa sino esa persona que quizás sí toma tiempo para orar, quizás sí se mete en la presencia de Dios, pero al momento de decidir, como que selecciona qué cosas quiere y qué cosas va a obedecer y cuáles no. Entonces ese es el Jonás de hoy, porque decide qué partes de la palabra de Dios va a decidir a obedecer. Porque hay cosas que dicen, no, pues esto como que no es para mí, ¿verdad? Entonces, el Jonás moderno conoce ciertamente la palabra, pero por cuanto la conoce, todo el tiempo tiene una lucha interna contra ella. Todo el tiempo está pensando si la palabra es o no es para él, si lo que dice la Biblia aplica o no aplica para él. Y entonces hay una lucha constante en eso.
Quizás podríamos decir que Dios está todavía como en los tiempos de Elías, diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Por qué? Porque este muchacho no quiere ser enviado, o esta persona no quiere ser enviada. Vamos a ir al libro de Jonás. Vamos a comenzar desde el capítulo 1. Les decía que Jonás era un profeta y entonces hablaba con Dios. Dios hablaba con él. No era Dios un desconocido para él. ¿Ya lo tenemos? ¿Me dicen amén cuando lleguen al libro de Jonás? Ok, muy bien. Y entonces fíjense bien. Jonás dice la palabra en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense bien cómo desde siempre el llamado de Dios o la voz de Dios siempre ha sido clara. Dios no le dijo a Jonás, oye Jonás, ¿qué te parece? O no le dijo, oye Jonás, ¿te gustaría ir a Nínive? No le dijo eso, ¿verdad? No le dijo, oye Jonás, fíjate que estaba pensando, ¿cómo podrías hacer tú en Nínive para que me ayudes? ¿Sí le dijo eso? No, ¿verdad? La instrucción fue clara. Le dijo, levántate y ve. Y le dio la razón. Le dijo, porque la maldad de Nínive ha subido hasta mí. ¿Qué significa esto? Que esa maldad que existía en Nínive había llegado hasta la presencia misma de Dios. Y Dios sintió en su corazón la necesidad de enviar a alguien que les hablara para salvarles. Es como si hoy Dios nos dijera, Óscar, levántate y vete a Alamedas de Salatitán. ¿Por qué? Porque allí hay mucha maldad y esa maldad ya subió hasta mi presencia y no me gusta. Quiero que vayas. Y yo, cualquiera de nosotros le dijera, ay Señor, ¿sabes qué? Es que la verdad ahí está medio feíto. No me gusta, Señor. ¿Por qué mejor no me mandas a otro lugar más bonito? Total, se trata de hablar tu palabra, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo y le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. ¿Qué representa Nínive? Nínive era en aquellos tiempos un centro comercial, era la capital del reino asirio y como cualquier capital importante, obviamente había muchísimo comercio, muchísima economía, por supuesto había todo lo que conlleva la economía, depravación, maldad, prostitución, todo lo que tú te puedas imaginar, así como existe aquí en Guadalajara, existía en Nínive en aquellos tiempos. Y era una ciudad muy grande porque dice la palabra que para cruzar Nínive se hacían 3 días. Imagínate. Yo creo que incluso, pues no sé, caminando cuántos días pudiéramos tardar en cruzar Guadalajara de lado a lado, ¿no? Pero imagínate el tamaño de la ciudad. Y Dios estaba mandando a Jonás, un profeta, una sola persona. Imagínate que te dijera a ti, Juan, Pedro, Luis, como te llames, que dijera, levántate y ve a Guadalajara y predícales para que se arrepientan. ¿Y qué eligió Jonás? Jonás dijo, no, espérate, Señor, como que eso no. ¿Cómo voy a ir a decirles allá? Me van a matar. Así como son los asirios, lo más probable es que me den cuello y ni me escuchen. Pero además, ¿sabes qué, Señor? Pues yo creo que no tiene sentido porque al final de cuentas tú tienes un corazón muy grande
y tú quieres que todos se salven y al final de cuentas los vas a perdonar. ¿Para qué quieres que vaya yo a perder mi tiempo? ¿Para qué quieres que vaya yo a hablarles? A mí no me van a hacer caso. ¿Y qué decidió? Irse a Tarsis. En aquel tiempo tú puedes ubicar Tarsis y Nínive en lugares totalmente opuestos. Imagínate que como te estaba platicando, Dios te dijera, ve a Guadalajara. Y tú dijeras, no, Señor, mira, está más bonito San Miguel de Allende, Guanajuato. Mejor voy para allá. Allá está más tranquilo, es un lugar bonito, la gente es más amable. Mejor voy para allá. Y no solamente lo pensó, sino que lo hizo. Dice la palabra que Jonás se subió a un barco, que bajó a Jope y tomó un barco hacia Tarsis, dirección opuesta a la que el Señor le estaba indicando. Muchas veces tú y yo hacemos igual. El Señor nos dice, levántate y haz esto. Pero como yo estoy muy cómodo en mi situación, yo digo, bueno, mejor no, porque, pues no, yo no creo poder hacer lo que Dios me está pidiendo. Y dejamos de hacerlo. Y dejamos de hacerlo porque empezamos a poner un sinfín de justificaciones. Tengo trabajo, necesito economía, mi familia me necesita. Mi esposa no la puedo dejar tanto tiempo sola. Si hago esto que me está pidiendo el Señor, voy a tener que dejar de trabajar. O voy a tener que alejarme mucho de mi casa. Y empezamos a poner un sinfín de pretextos, un sinfín de justificaciones para no hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y empezamos a caminar muchas veces en la posición contraria a lo que Dios nos marca. Dios nos dice, ve a la derecha y yo decido, voy a la izquierda. Dios fue muy claro con Jonás. Dios sabe lo que quiere. Dios sabe cuando te habla, Él sabe lo que quiere de ti, pero muchas veces nosotros lo postergamos. No, Señor, sí te voy a servir, pero primero deja acomodarme en mi trabajo. Primero deja que me empiece a ir bien y ya que me estabilice, entonces comienzo a servirte. El Jonás moderno discierne el llamado, pero como te dije hace un momento, lo justifica. Justifica el no hacerlo, porque encuentra 1000 razones para no hacerlo. El Jonás moderno confunde esperar en Dios con la desobediencia. Porque muchas veces dice, bueno, si en verdad Dios me necesita para hacer esto o me está llamando, voy a esperar una señal más clara. Que me hable, que me diga, que me ponga las cosas enfrente para yo poder entender que sí es esto. Y entonces confunde esperar en Dios con desobediencia, porque Dios no te está pidiendo que esperes esa señal, te está diciendo, hazlo, te está diciendo, ve. Muchas veces Dios no nos revela el por qué tenemos que ir o hacer tal o cual cosa, simplemente nos dice, hazlo. Eso sí lo deja claro. Hace unas semanas recuerdan que yo les comenté que Dios había puesto en mi corazón buscar a las personas que Dios pusiera en el tuyo. No sé si lo hiciste, no sé si atendiste a ese llamado, pero los que lo hicieron se dieron cuenta que esas personas que Dios trajo a su mente y a su corazón necesitaban de su llamada o de su visita o de que ellos hicieran lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Si no lo hiciste, déjame decirte que te perdiste de una gran oportunidad.
Porque los que lo hicimos nos pudimos dar cuenta de eso. Cuando tú hablabas a esa persona y le decías, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón que orara por ti y que te llamara. La respuesta creo que invariablemente fue, qué bueno que me llamaste. Estaba pensando en ti. Me estaba acordando de tal o cual cosa que me dijiste. Pero si no lo hiciste, te perdiste de una gran oportunidad que Dios puso en ti para hacer algo que Él quería que hicieras. Y yo sé que muchas veces no lo hicimos porque dijimos, después llamo. Se me vino a la mente Pedro. Pero no, a Pedro hace 20 años que no lo veo. No creo que sea por ahí. ¿Y qué crees? Pedro estaba esperando que le llamaras. Dios había preparado su corazón para que recibieran tu llamada. Pero no lo hicimos. No lo hicimos porque a veces no entendíamos el por qué. Te digo, los que lo hicimos y obedecimos al Señor, pudimos encontrar ese por qué. De hecho, 2 de las personas a las que Dios puso en mi corazón hablarles, ¿qué crees? En esa misma semana murieron. Entonces, Dios quería que ellos supieran que Dios los estaba buscando. Si yo no lo hubiera hecho, me hubiera arrepentido porque hubiera dicho, híjole, Dios me lo puso en el corazón y ya no alcancé a hablarle. Pero si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. No creo que sea tan drástico como lo que me sucedió a mí, que 2 de esas personas murieron en la misma semana. Pero si todavía esa persona está, háblale. Otro de los problemas del Jonás moderno es que no ve esa desobediencia como pecado. No lo ve así. Lo justifica siempre. Siempre busca la manera de encontrar una respuesta. Como en Jonás 1:3 que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate bien, a veces hasta pagamos por estar lejos del Señor, como diciendo, mejor me voy para allá y allá el Señor no me va a molestar. A veces hasta pagamos para eso. Y no lo vemos como pecado porque decimos, no estoy haciendo nada malo. Simplemente estoy atendiendo prioridades o estoy atendiendo necesidades, pero estás desobedeciendo a Dios, mi hermano. Cuando Jonás se fue, él no se fue a un bar ni se fue a una zona de pecado, él se fue simplemente a otra parte, como diciendo, bueno, Señor, ¿quieres que predique? Mejor déjame, voy y predico allá, ¿verdad? Pero Dios no lo había mandado a Tarsis, lo había mandado a Nínive. A Dios le interesaba rescatar a Nínive. El Jonás moderno huye muchas veces con la excusa del trabajo, del ministerio, de ocupaciones. Siempre encuentra buenas razones, como te dije. Huye en una aparente espiritualidad. Sí, me voy a poner a orar para confirmar si Dios de veras me está diciendo que haga lo que haga. Se sienten espirituales y creen que por eso pueden postergar la orden que Dios les está dando. Dice también la palabra, lo acabamos de leer, que Jonás descendió a Jope. Cuando la palabra habla de descender o de bajar, se refiere también a bajar del nivel espiritual al nivel del mundo. Cuando Abraham vio que en Canaán no había nada, ¿qué hizo? Bajó a Egipto. Es decir, Dios lo llevaba en un plano espiritual y Abraham bajó al plano del mundo. Y eso nos pasa a nosotros. Del trabajo espiritual que Dios nos está demandando, bajamos al trabajo del mundo.
Nos salimos del nivel espiritual y nos metemos en el trabajo del mundo. Cada vez que huimos de Dios, cada vez que nosotros desobedecemos, no solamente bajamos a ese nivel, sino que vemos como oportunidad cosas que realmente no son una oportunidad. Yo te lo digo porque muchas veces tú dices, no, ¿sabes qué? Sí voy a empezar a servir, voy a empezar a hacer lo que Dios me dice, voy a empezar a visitar, voy a empezar a estudiar. ¿Y qué crees? Llega o se te presenta un trabajo donde vas a ganar lo que nunca habías ganado. Donde quizás tú dices, es que esta es la oportunidad que Dios me está enviando. ¿Y sabes qué? El enemigo es experto en disfrazar distracciones y hacerlas ver como oportunidades. Y tú puedes sentir que si dejas ir esa oportunidad, nunca más la vas a volver a tener. Y dejas de hacer lo que ya habías decidido hacer por atender esa, entre comillas, oportunidad. ¿Y qué sucede? El enemigo logra su objetivo. Te distrae del plan de Dios. Lo que pasa es que nosotros confundimos eso, oportunidades, con lo que es realmente una distracción del plan de Dios. Después dice en la palabra, voy a parafrasear para no leer todo el libro porque si no duramos 3 horas. Dice que cuando se subió al barco y zarparon, empezó una tormenta. Y fue una tormenta muy fuerte y sentían que el barco se hundía y sentían que algo estaba pasando. Los marineros empezaron a pedir a sus dioses, pues obviamente no sucedió nada. Pero luego le dijeron a Jonás, pídele a tu Dios que calme la tormenta. ¿Por qué pasa esto? Pues porque vengo huyendo de él. Y él les dice, tírenme al mar. Pero después dice que los marineros y toda la embarcación, la tripulación, empezaron a tratar de rescatar el barco hasta que vieron que no se podía y no les quedó otra más que agarrar a Jonasito y echarlo al mar. Dijeron, pues si este es el problema, fuera el problema, ¿verdad? Y allá va el pobre Jonás al mar. ¿Qué representa eso en una situación normal, digamos? Cuando alguien va en una embarcación y lo echan por la borda. Es la muerte, mi hermano. No te salvas. Porque son aguas muy profundas, te van a dejar ahí abandonado, te vas a cansar de nadar y te vas a ahogar y te vas a morir. O sea, el que te arrojen al mar significa que te mueres. Pero fíjate bien, Dios no usa las tormentas como castigo. La tormenta no fue un castigo de Dios. La tormenta fue una oportunidad que Dios le estaba dando a Jonás de que se regresara, de que hiciera lo que Él le dijo que hiciera. Y a veces esas oportunidades que se nos presentan nos llevan a estar peor que como estábamos. Porque terminamos esclavizados nuevamente del trabajo, quizás no con el recurso que nos habían prometido, pero por lo pronto ya nos sacaron del propósito. Y Dios usa esa tormenta no para castigarte. Dios no manda esa necesidad ni ese exceso de trabajo para castigarte. Te está dando la oportunidad de que abras los ojos y digas, ¿sabes qué? Creo que hice mal, tomé una mala decisión, deja regresarme. Pero no lo hacemos. Dice la palabra que Jonás, antes de que lo echaran por la borda, se bajó del barco, se bajó al barco a dormir. Fíjate nada más. El que estaba muchas veces preocupado, como estamos tú y yo, por las necesidades de la familia, nos metemos en una tormenta y se nos olvida la familia. Y la familia empieza a sufrir las consecuencias de la decisión que tú y yo no tomamos a tiempo.
Porque ellos empiezan a padecer por cuanto tú padeces, por cuanto estás lleno de trabajo, por cuanto no tienes el recurso, por cuanto te está yendo mal. La misma familia padece esa necesidad. Aquella familia a la que tú querías rescatar con tu trabajo termina peor que como estabas. Pero Jonás se fue a dormir. Y eso hacemos muchas veces. Decimos, bueno, pues ni modo, no es lo que yo esperaba, pero pues déjale, sigo. Y la familia, pues la familia que se aguante. Total, ya estamos todos metidos aquí. Esa tormenta que envió el Dios, te repito, no fue un castigo. Era una corrección. No era para destruir a Jonás, porque Dios no quería destruir a Jonás. Dios quería que hiciera lo que Él le ordenó que hiciera. Entonces lo metió en corrección, y en esa corrección no buscaba que Jonás muriera, buscaba que Jonás se arrepintiera. Era la misericordia de Dios sobre la vida de Jonás. El Jonás moderno, pues, te repito, duerme mientras su familia está en crisis y su vida espiritual se enfría. Eso es lo que nos pasa, mi hermano. Nos vamos enfriando cada vez más conforme nos vamos alejando de Dios. Conforme vamos cayendo en el conformismo, otras personas terminan pagando por tu desobediencia. Y muchas veces, te repito, esa tormenta no viene como castigo a tu pecado, sino por el propósito que no está cumplido, tu propósito que no está cumplido en Dios. Sin embargo, dice la palabra que cuando Jonás cae al mar, Dios envía un gran pez. ¿Y ese pez qué hace? Se lo come, se lo traga. Cuando Jonás está en el vientre o en la panza, o como tú le quieras llamar, del pez, pues es obvio, Jonás, como tú o como yo, en una situación así, ¿qué significa que te trague el pez? Ya te moriste, estás muerto. Y Jonás murió. Jonás murió porque, fíjate bien, en el capítulo 2 del libro de Jonás, a Jonás ya se lo había tragado el pez y tenía dentro de la panza del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién aguanta 3 días y 3 noches dentro del mar sin respirar? Nadie, ¿verdad? Se estaba muerto. Pero fíjense bien, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Cuál es el seno del Seol? El lugar de muerte. Es decir, Jonás se murió. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dice en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjate qué interesante. Jonás ya en el proceso de muerte o muerto, se acordó de Jehová. Y se acordó que estaba así, ¿por qué? Por no haber obedecido la instrucción de Dios.
Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque Jonás dijo, sentí todo, o sea, la muerte, en la tierra sobre mí, los cerrojos, o sea, ya no había salida para aquello, estaba muerto. Sin embargo, le dijo a Dios, voy a cumplir mis promesas, voy a cumplir lo que te prometí. Al ser profeta de Dios, ¿qué promesa crees que tenía con él? Servirle. Servirle. Y eso es lo que nos pasa, mi hermano. Llegamos a caer en situaciones tan desesperantes que pensamos, así como pensó Jonás, que Dios ya nos desechó. Decimos, ya fue todo para mí, perdón, Señor, pero no hice lo que me dijiste y tú me has desechado. Pero Dios le mostró que no le había desechado, que lo que él quería era que saliera de ese barco y fuera a hacer lo que él le dijo que hiciera. ¿Tú crees o piensas que Dios no pudo haber escogido a otra persona? Claro que pudo haberlo hecho. A ver, Oscar no quiso, pues pongo a otro. Dios lo puede hacer, pero no lo hizo. Le dio a Jonás la oportunidad, así como nos la da a nosotros, porque hay partes en el plan de Dios que tienen tu nombre, que solamente tú lo vas a hacer. No porque Dios no pueda hacer que alguien más lo haga, sino porque Dios quiere que tú lo hagas. Él te escogió a ti para hacer esa tarea en específico. Y si tú estás renuente, vas a batallar como batalló Jonás. Vas a tener que morir como murió Jonás, porque acuérdense que Jesús en Mateo 12:40 les dice, bueno, desde el 39 les dice, esta generación demanda señales. Mateo, vamos a ir, Mateo 12:40. Sí, creo que sí es 12:40, a ver si no me equivoqué. Mateo 12. Desde el 39 dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Fíjense bien, Jesús les está diciendo, esta generación, que no es nada diferente a esta en que vivimos, se la lleva demandando señales. Se la lleva pidiendo pruebas. Se la lleva diciendo, Señor, ábreme los ojos. Señor, muéstrame si en verdad me estás hablando a mí y no a mi vecino. Pero dice el Señor, no tendrán otra señal más que la de Jonás. ¿Y cuál fue la de Jonás? Jonás tuvo que morir, esperar 3 días en el vientre del pez y luego ser escupido. Y la señal, esa generación la demandaban. Nosotros la seguimos demandando muchas veces, pero esa señal tú y yo ya la conocemos. ¿Y cuál señal es? Pues la misma de Jonás. Jesús mismo dice, porque el Hijo del Hombre deberá morir y va a estar 3 días bajo tierra y al tercer día resucitará. Es decir, esa señal nos va a mostrar que quien nos está hablando es Dios. El que Jesús haya muerto y resucitado al tercer día, te está hablando de que Dios mismo es quien te está dando la palabra. Es Dios mismo quien te está hablando. ¿Quieres una señal? Ve a Jesús. Jesús ya te dio esa señal y Él te está diciendo por tu nombre, levántate y ve. No te está pidiendo opiniones, no te está preguntando qué te parece, te está diciendo levántate y ve, porque Dios mismo te lo está ordenando.
¿Quieres una señal? El que te está hablando es Jesucristo. Jonás, ciertamente te decía, tuvo que morir y resucitar. Tú y yo ya lo hemos hablado en muchas prédicas anteriores. Necesitamos morir a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestros intereses, a nuestros planes, a nuestra vida, para poder resucitar en el plan de Jesucristo. Pero necesitamos morir. Muchas veces, te repito, las situaciones en las que nos metemos nos hacen caer en una angustia tremenda. Y no eres único, no te creas que solo a ti te pasó. Nos pasa o nos pasó a todos. Todos en un momento dado nos resistimos y dijimos, no, Señor, aguántame poquito. Sí te creo, sí te quiero servir, pero aguántame poquito, nomás en cuanto la situación se mejore, nomás en cuanto mi matrimonio esté en orden, nomás en cuanto mi trabajo ya esté encarrilado, nomás en cuanto mi salud esté bien, entonces ya te voy a servir, Señor. Aguántame poquito, al cabo ya me esperaste mucho. ¿Y sabes qué, mi hermano? Nos va a pasar como a Jonás. El barco donde andamos se va a mover y nos van a tener que echar por la borda. A muchos de nosotros, nuestra propia familia nos echó por la borda. No sé si a ti te sucedió, pero a muchos de nosotros así ha sido. La misma familia dice, no, ¿sabes qué? Fuera, este no sirve. Y te echan por la borda. Pero ¿sabes qué? Es lo mejor que pudo habernos pasado. Porque al soltarnos, al echarnos fuera, tuvimos que caer al fondo del mar, tuvimos que ser tragados por ese pez y tuvimos que morir para resucitar en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que en un momento dado diferencia al Jonás de aquellos tiempos al Jonás de hoy? Pues yo creo que no hay mucha diferencia. Quizás las situaciones sean un poco diferentes. Quizás no tengas que subirte a un barco, quizás no tengas que ir a otra ciudad, pero sí estás tomando decisiones contrarias a las que Dios te pone. A veces, como te dije, podemos pensar que hemos fallado tanto que Dios ya nos va a desechar. Pero no, Dios te va a usar. A veces el Jonás de hoy vive metido en la culpa y en el remordimiento, pero nunca entra al arrepentimiento. Pasa lamentándose, pasa imaginando muchas cosas, es que tengo mala suerte, es que nací con mala estrella, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me ayuda, es que mis papás me dijeron que desde que nací no me querían, es que yo fui un hijo no deseado, es que este fue el ejemplo que tuve, es que, y yo digo, no, pues no, si mi familia no me quiso, pues menos Dios. Y no se arrepiente de nada, simplemente se la pasa lamentándose. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca rechaza al que se arrepiente. Porque yo pude haber tenido una vida catastrófica y totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero si morí y nací, si morí y resucité y me arrepentí, Dios no me va a desechar. Porque te repito, hay una parte en el plan de Dios que tiene tu nombre. Y que nadie más la va a hacer sino tú. Otro de los conflictos que tiene el Jonás moderno es el mismo que tenía el Jonás de aquellos tiempos, cuando por fin va a Nínive y predica y los ninivenses se arrepienten, que es lo que Dios quería. ¿Qué crees que pasó con Jonás?
Dijo, no, pues estos ni se lo merecen. Estos ni creían en Dios. Y Dios ya los perdonó. Y yo que sí creo en Él, yo que sí leo la palabra, a mí ve cómo me trata. A mí me echó al barco, me aventó en el panza del pez, me morí 3 días, me escupió en la orilla y luego me hizo de todas maneras ir. Y estos nomás dijeron, sí, Señor, y ya los perdonó. Qué mala onda, ¿verdad? Nos cuesta trabajo entender que Dios obra con gracia para las otras personas. Pero si ni quería, no quería, pero Dios tuvo misericordia de él y por su gracia le perdonó y lo salvó, así como lo hizo contigo y conmigo. Igualito. Sí, pero yo sí creo en él. Pues sí, mi hermano, pero Dios tiene misericordia de quien él tiene misericordia. Tú no le puedes decir a Dios a quién sí tiene que perdonar y a quién no. Y dice entonces la palabra que todavía Jonás se puso, imagínense, hablando de Guadalajara, vas tú y te subes al cerro del 4, creo que sí es de los más altos de aquí, ¿verdad? El del 4. Pones tu silla y dices, pues ahora voy a ver qué hace Dios con esta gente. Ya les hablé, vamos a ver. ¿Y qué crees? Jonás esperaba que Dios de todas maneras se los echara. Y entonces dijo, no puede ser. A ver, hasta se sentó allí. Dios le mandó poner una calabaza. Hizo que creciera una calabaza para que le diera sombra, como diciéndole, mira, Jonasito, ve lo que voy a hacer con este pueblo. Así nos pone a nosotros. A ver, ¿qué va a hacer con toda esta gente de esta colonia que no quiere escuchar de Dios? Yo ya les dije, ¿verdad? Vamos a ver qué hace Dios. Total. Si no quieren, pues es su cuento. Y nos sentamos expectantes esperando que Dios mande un rayo, que los parta, y diga, ese es mi Dios. Para que vean que de mi Dios nadie se burla. Que les caiga otro rayo. Es más, Señor, échale otro, para que quede bien carbonizado. ¿Y qué crees? Que Dios no hace eso. Dios los abraza, los perdona y dice, son salvos porque se arrepintieron. Y entonces dice la palabra que esa calabaza, en la sombra que tenía Jonás, se secó. Que Dios mandó un gusano y la secó. Y entonces Jonás le reclamó, a ver, Señor, ya vi que a estos no les hiciste nada. Y esta pobre calabacita le mandaste un gusano. No hizo nada la calabacita y le mandaste un gusano para secarla. Pero el Señor, como el Señor es hermoso, fíjense bien, Dios le responde a Jonás. Es el capítulo 4, versículo 10 y... A ver, espérenme. No. Versículo 8. Vamos a ver desde el 8. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ya se había muerto, ya sabía lo que era morirse, ¿verdad? Y cuando se estaba muriendo clamó a Dios, y ahora dice, mejor me hubiera muerto. Ok. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, Señor, hasta la muerte. Fíjate bien que todavía Jonás rebeldón, después de que todo lo que había hecho y de que fue a hacer lo que dijo Dios y de que Dios demostró la misericordia suya, dijo, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera
en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y Dios le dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le dice: tú te estás quejando de una plantita que yo hice, que yo la levanté, que yo la puse y que yo mandé que se secaran. ¿Tú te estás lamentando de eso? ¿Y así crees que yo no voy a hacer nada por este pueblo? ¿Que yo lo creé? ¿Yo lo hice? ¿No te das cuenta que esta gente no sabe discernir entre su mano derecha y su izquierda? Muchas veces tú y yo nos hemos quejado del trabajo que Dios nos pone o nos impone. Y decimos: no es justo, Señor. Yo me porto bien, yo soy un buen cristiano, yo leo tu palabra, yo voy a la iglesia los domingos, yo busco, me la llevo viendo prédicas en el internet. No es justo, Señor, que me trates así, y a esta gente que no quiere oír, los trates mejor que a mí. Se nos olvida que esa gente que está afuera haciendo lo que quiere y sin discernimiento, que no entienden entre lo bueno y lo malo porque toda su vida han vivido así. No conocen otra vida. Tú y yo tenemos el privilegio y la bendición de haber conocido a Jesucristo. Pero muchas veces esa gente que está afuera no lo ha conocido. Muchas veces a esa gente de afuera le han vendido una religión, y tú y yo sabemos que la religión no salva, pero no han conocido a Jesucristo. Por eso necesitan que tú y yo vayamos y les hablemos de Jesús, porque Dios nos está mandando a rescatar a esa gente que es pueblo suyo. Dios quiere que se arrepientan, así como tú y yo nos arrepentimos un día. Así como a ti y a mí, un día alguien nos habló de Jesucristo. Así quiere que lo hagamos tú y yo para con ellos. Entonces, tiene que caber en nuestra cabeza que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también la tiene de ellos. ¿Cuántos se van a salvar? No sé. ¿Cuántos van a escuchar? No sé. ¿Cuántos se van a convertir? No sé. ¿Cuántos vendrán a este lugar? Menos lo sé. Yo no sé nada de eso, porque a mí Dios no me ha revelado cuántas personas van a venir de los que están allá afuera. Pero sí me ha dicho: ve y háblales. Ve y que escuchen. Ve y diles, invítalos a cambiar sus vidas. Hace rato estaba yo ahí afuera orando en la entrada y bueno, una de las hermanas, ya lo comenté con ella, pero estaba un muchachito en la esquina drogándose, un chico que tendrá 12 años, ¿sí? ¿Norma? ¿Tendrá esa edad? ¿Más grande? 14, bueno, 12, 14 años, drogándose. Y me vio que lo estaba viendo. Y de estar con esa cosa que se ponen en la nariz, la bajó y volteaba y me veía, y volteaba y me veía, y se sentó y se puso a jugar en su celular,
y en cuanto me moví poquito, luego otra vez volvió a sacar su estopa o no sé qué es esa cosa. Y yo lo estaba viendo y me vio, y entonces ya después, y fue cuando se dio cuenta la hermana, que andaba escondiendo el trapo ese, la estopa o lo que sea. Pero fíjense bien, yo estaba pensando, dije, este muchacho, ¿alguna vez alguien le habrá hablado de Dios? ¿Alguna vez alguien le habrá presentado a Jesucristo? ¿Alguna vez alguien le habrá dicho que así como está, Dios lo está buscando? No sé. Y el Señor me movió, y yo voy a ir a buscarlo. Creo que es de por aquí. Pero tenemos que ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque ese muchacho o esa gente representa el Nínive que Dios le puso enfrente a Jonás. Quizás no conocen otra vida. Quizás nunca les han dicho que son amados por Dios. Y por eso están así. Y cuando Jonás abrió la boca ante los ninivenses, ¿tú crees que fue porque Jonás era muy buen predicador? No, porque allí no dice que se aventó un discurso así de esos que en el internet los ven 1,000,000 de veces. No. Lo que sucede es que él fue enviado por Dios, y al ser enviado por Dios, Dios le dio el poder de la palabra para que los ninivenses se convirtieran. No fue Jonás, fue Dios por medio de Jonás. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos esa obligación y ese compromiso. Tú y yo tenemos ese trabajo, porque si yo no puedo entender que la gracia que operó en mí puede operar en ellos, entonces, ¿sabes qué? La gracia en mi persona me hizo religioso, no me hizo hijo de Dios. Me hizo religioso porque yo puedo juzgar, ver y juzgar, pero a mí Dios no me vio y me juzgó. Dios me vio y me salvó. Y esa gracia que me salvó a mí y te salvó a ti, puede también salvar a otras personas. Te repito, no sé cuántas, no tengo ni idea de los miles de personas que viven aquí, cuántos van a venir y cuántos se van a convertir. No tengo la más remota idea. No tengo ni una pizca de idea de eso. Pero sí sé que tenemos un Dios poderoso, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos. Jonás, podemos decir que es la contrafigura de Jesucristo. Porque Jonás, como tú y como yo, trató de huir de ese sacrificio y de esa tarea. Pero Jesucristo no huyó. Jesucristo tomó en su persona ese trabajo de salvación. Jonás cayó en la panza del pez por desobediente, pero Jesús, por obediencia, fue a la cruz, a la muerte y a la tumba. Jonás se enojó por la misericordia de Dios, pero Jesús es la misericordia misma del Padre. Entonces, yo no sé, ya los que habían comentado que no conocían la historia de Jonás, bueno, ya la conocen, léanla por favor completa. Pero hoy no te voy a preguntar si conoces o no conoces la historia de Jonás. La pregunta sería, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Te pareces a Jonás o te pareces a Jesús? Y si estás pareciéndote a Jonás, la siguiente pregunta sería, ¿quieres dejar de parecerte a Jonás y parecerte más a Jesús? La oportunidad la tenemos, mi hermano. Porque puedo vivir toda mi vida como Jonás.
que aún después de que, ya se dejó de oír esto. Bueno, que aún después de que hizo lo que Dios le pidió que hiciera, siguió con la mentalidad de juicio. Puedes seguir como Él, pero yo te digo que te conviene más ser como Cristo. Porque el único ejemplo al que tenemos que servir y que seguir es al ejemplo de Jesús. Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue esperando, Dios sigue mostrando misericordia para con nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer es atender al llamado de Dios. Escúchalo, atiéndelo, abre los ojos, mueve los pies. Haz lo que el Señor te está diciendo que hagas. Así como dice en Jonás 1, en el versículo 2, dice: levántate y ve a Nínive. Así el Señor te está diciendo hoy: levántate y ve a Alamedas de Salatitán. Háblales. La maldad de este pueblo ya subió hasta mi presencia. Pero cuando la maldad sube hasta la presencia de Dios, la misericordia de Dios desciende sobre el pueblo. Amén. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Vamos a cantar una alabanza para terminar el servicio. Qué fuerte nos está hablando el Señor este fin de año, ¿verdad? Como que les decía el miércoles, lo que hemos dejado de hacer, lo que no hemos querido hacer en todo este tiempo, Dios nos está diciendo: ya no lo hiciste, pero es tiempo de que ya lo hagas. Amén.